Hola, ¿qué tal, amigos? Pues está en el auge la administración de fondos para el retiro del bienestar. Resulta ser que ya se lo habían fijado como una meta y ahora parece ser que el gobierno le quiere echar la mano al dinero de los trabajadores. Tengo aquí amigos fundamentales, una persona que admiro de muchos años, que ha sido mi compañera, fue general de la Resistencia. Querida Angélica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, general? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Y bueno, pues en este tema que nos trae en esta ocasión, esperemos que esta plática sea más que demostrativa, afianzadora de esta controversia que se está dando en la actualidad. Mi hermano del alma, mi compañero de tantos proyectos, tenemos algunos programas fantásticos. ¿Cómo estás, Carlitos Slim? Un saludo, perdón, general, un gran saludo. Bueno, es tu dinero, no deberías de cambiarle al control, tienes que ver esto porque se trata de el destino de tu futuro. Fíjense que históricamente los gobiernos nunca fueron buenos administradores, pero cuando se trataba de administrar dinero, fueron muy malos históricamente, en una perspectiva desde los reyes hasta eh, toda la parte de, digamos, el virreinato, por ejemplo. Se trató de administrar las riquezas del reino, ¿no? Y hubo un desaseo total, donde la mitad de la riqueza se perdía quién sabe dónde, el otro además se lo robaban los corsarios ingleses, ¿no? Y a España llegó una parte. Pero el dinero no ha sido bueno para administrarlo. Todos los negocios del gobierno en los años 70 aquí en México fueron tronando, porque no había zapatero de zapatos, ¿no? Los gobiernos no se pueden dedicar a administrar. Pero se dieron cuenta a nivel histórico que el dinero de los trabajadores se había mal empleado en muchos lugares. El asunto es que el trabajador tiene que aportar una parte. El trabajador espera que el patrón aporte una parte igual y el gobierno otro tanto. Este conjunto de dinero se guarda en una sociedad de Sofol, se llama, Sofoles, y esto se mete a diferentes inversiones, pero no se admiten inversiones que sean riesgosas, o sea, no pueden comprar bitcoins o no pueden comprar situaciones como entrar en la bolsa de valores de una forma en paquetes de promoción, ¿no? El aforo y el compromiso que tiene con el trabajador es que exactamente lo que junte se le va a aumentar el valor histórico de la inflación y su dinero va a estar 2 puntos encima de eso. Eso se prometió cuando se hicieron las afores por el año 2000, pero se decía que para ver esta realidad, los primeros trabajadores saldrían dentro de 20, 22 años y ellos son los que verían el resultado de esto. Se hicieron las afores para quitarle el dinero de las manos al gobierno. La tentación de mal emplearlo en proyectos fantásticos, aeropuertos, trenes, refinerías, en ocurrencias o que se lo robaran. Los afores se encargan de darle seguridad con una junta que tiene a los principales líderes bancarios, también a los presidentes del ISSSTE, del IMSS, diferentes personas, ellos administran la Sociedad de Fondos de Ahorro para el Retiro. Entonces, tenemos gente competente observando. Y tenemos que el gobierno está fuera de la jugada, no solo como observador y garante del dinero. Pero ahora de pronto hay un gobierno que dice, bueno, este dinero está aquí, pero me puede servir ahorita para hacer obras o para hacer proyectos. Yo voy a garantizarle lo que están propuesto y aparte lo voy a mejorar porque realmente la gente no está saliendo en el nivel de lo esperado. Y eso es verdad. Hubo una mala proyección en los afores. La gente no está saliendo holgadamente. La gente no puede vivir de lo que dejó, aunque tengan 25 años trabajando o 30. Entonces el gobierno ve este error y dice, yo lo voy a arreglar. Entonces posiblemente sea muy virtuoso su objetivo. Pero nosotros conocemos a esta gente como mañosa y pensamos un poquito. Querida Angie, haz un planteamiento al respecto. Gracias.
Sí, y como comentabas, general, pues ante la mala administración de los sistemas de jubilación anteriores a 1997 es que surge la creación del sistema de ahorro para el retiro a través de la CONSAR, que se crea ex profeso para esta situación. Y entonces, a partir de este final del siglo pasado, se empieza a crear todo lo que es la estructura para hacer la jubilación futura de miles de millones de trabajadores mexicanos que no solamente cotizaban en el IMSS, sino que también en el ISSSTE. Se hace para las dos modalidades con sus respectivas normativas que implica la jubilación a 70 años y a 75 años para los servidores públicos. Con esta iniciación, bueno, ya se tenía una forma más asertiva de la jubilación para los trabajadores, porque había muchas fallas y con toda la podredumbre que surgió a raíz de las crisis petroleras de finales de los años 70 y con todo el embate de los ajustes y ajustes económicos y la entrada de México al GATT, todo lo que implicó la modernización del comercio y demás, y hasta cierto punto una desaceleración de la economía que vino además al traste con la crisis del 87, no daba cierta confianza hacia los trabajadores que su jubilación fuera óptima y plena. Y por eso ya en el gobierno de Ernesto Zedillo se planteó toda esta estructura y pues vino avante, se sacó adelante y para el inicio de este siglo, del siglo XXI, bueno, pues ya era un caminito seguro y derecho a saber. Estaba en ese entonces un estimado de cerca de 70 millones de trabajadores que iban a ser beneficiados con este sistema, de los cuales se iban a empezar a ver ya las pensiones por ahí de al final, la primera década de este siglo, o sea, estamos hablando de 2010, 2011. Y efectivamente no había mayor problema, aunque tenía sus bemoles todavía la estructura de la CONSAR, que es la comisión que lleva a cabo todo lo que es la operación y la infraestructura, todo lo que es la normativa que las rige, además de que no olvidemos, propiamente la administración la llevan a cabo solamente 10 afores, no es una administración libre bancaria, por así decir, ¿no? Hay infinidad de bancos, bueno, no, solamente son 10 afores. Y se echó para adelante y estuvo bien, aunque tenía, como les vuelvo a repetir, sus bemoles, cuestiones que se fueron de alguna manera afinando en el paso del tiempo y conforme los sexenios fueron empleando pues mayores ofertas y una mayor expectativa en la cuestión laboral y en la cuestión administrativa de Afores. En su momento hubo una reforma a la ley del ISSSTE, donde creó también la AFORE de parte de pensioniste, que es la que por lo regular y antes de la reforma de 2008, si no mal recuerdo, era la que administraba las afores de todos los servidores públicos antes de que se hiciera un cambio en la ley el sistema de ahorro para el retiro, donde ya se le dio la libertad también a los servidores públicos para que a su vez dieran pues rienda suelta a la elección de su afore. Estamos hablando ya en la actualidad, en este 2024, de 78 millones de afores administradas por 10 administradoras de las afores. Por eso es que es un dineral. Estamos, dimensionemos toda esta magnitud de dinero, que es lo que estamos a punto de ver que es un robo, les digo, un robo descarado. Todo lo que implica, todo ese manejo, toda esa proporción, aunque solamente ellos, la parte legislativa,
a cargo del diputado Mier, está considerando solamente las cuentas inactivas. Ahorita les voy a proporcionar justamente este dato de las cuentas inactivas. Fíjense, la administradora de Afores que tiene a su cargo el mayor número de Afores inactivas es la administradora principal. Luego le sigue la administradora Coppel, que son cuentas que nadie reclamó o que nadie ha reclamado. Aquí viene un dato muy importante. Muchas de las personas que infortunadamente murieron ahora con la pandemia no reclamaron ese dinero. Ni sus familiares. Les puedo asegurar que la gran mayoría, inclusive se hizo una encuesta a finales de 2023, si no me recuerdo, y 53% de los trabajadores, en una proporción de 1,000, más o menos 1,000 trabajadores, a los que se les preguntó si sabían que tenía una Afore o que podían reclamarla o sabían cuál era la operación, el 53% de ese muestra de trabajadores no sabían que tenían una Afore, desconocían cuál era, y en segunda, no tenían designados beneficiarios. El desconocimiento completo de la ley. Ahora, de todas esas Afores, vayámonos achicando el universo, que es las personas o los trabajadores de más de 70 años. Todos ellos, recordemos que el grosor de la población que perdió la vida infortunadamente en la pandemia fueron de 65 años a los 30 más o menos. Eso fue el grosor de la población que infortunadamente murieron más en la pandemia. Quiere decir que de 65 años en adelante fueron los menos, o que ya tenían alguna comorbilidad y que infortunadamente se fueron, eran los menos, y son justamente las cuentas que está reclamando el gobierno, que supuestamente es de donde va a tomar como pie esta reforma mala vida, mal hecha, y como dicen popularmente el vulgo citadino, ¿no? De mala leche. ¿Por qué de mala leche? Porque no nos dice qué, no nos dice cómo y no nos dice cuándo. Sí, el diputado Mier cuando hizo todo el planteamiento la semana pasada, dice, se va a realizar un fondo de pensiones del bienestar que va a ser administrado, que va a ser conformado por el grosor de las pensiones que no fueron o no han sido en su momento reclamadas. Todo está muy bien, pero no nos dice a cuánto equivale, que después ya dieron el dato, que son 40,000 millones de pesos, que es un dineral. No nos dice la normatividad, es decir, cómo es que lo van a administrar. No nos dice quiénes, si va a haber algún ente o entidad encargada para ello, y no nos dice cómo, ni a partir de cuándo. Es decir, es una reforma con mucho sesgo, en la que evidentemente es un robo despoblado, como muchos hemos inclusive posteado en nuestras redes sociales. Aquí hay que tomar en cuenta, en relación a este fondo que pretende hacer el gobierno de las pensiones, dos puntos que a mí me parecen fundamentales y torales. El primero de ellos es que este ha sido un gobierno cleptómano, que ha echado mano de todos los fondos que ha podido. Y si nos vamos al fondo del tema, pues se me ocurre pensar en aquella frase que mencionaba la ex primera ministra de Gran Bretaña, en el sentido de que el socialismo acaba cuando se termina el dinero. Este gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador sigue los pasos del gobierno chavista, que en su momento extendió el llamado socialismo del siglo XXI
en Latinoamérica, pues impulsado por el boom petrolero de principios del siglo pasado. Posteriormente utilizó esos recursos para expandir la influencia cubana. Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que México pues no tiene fondos más que los recursos públicos de los impuestos, y por la otra, pues están los fondos del narcotráfico. Entonces, lo que está haciendo Andrés Manuel es devorar los recursos de la administración pública, como ya lo hemos visto. Y entre otros, vale la pena recordar que en el 2022, con el pretexto de aportar fondos contra la pandemia, pues se desapareció 109 fideicomisos que en total sumaban unos 135 mil millones de pesos, y entre esos fideicomisos pues estaba el Fondo para la Atención de Desastres Naturales, el famoso FONDEN. Luego en el 2023 pues nos receta otra expropiación literal de fondos al eliminar los fideicomisos, a excepción de uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, equivalentes a unos 40,000 millones de pesos, en las mismas circunstancias y con las mismas características, de no decir cómo se iban a manejar, para qué se iban a utilizar, qué seguimiento se le iba a dar a estos recursos. Pues en general se apropiaron del dinero público y nunca se supo su paradero, aunque todos sabemos que gran parte de él pues se fue a las Islas Caimán a cuentas personales, y a otros países como Cuba, por ejemplo, donde se está financiando esa nación. Esta es una parte. La otra, y que vale la pena analizar, general, pues vamos a verla más adelante, que es el tema legal, porque esto literalmente es una violación a las garantías constitucionales. Muy bien, magnífico apunte. Y eso tratan muchos de los gobiernos. Empiezan a ver en dónde está dinero que puede resultar ocioso y que puede servir para otros fines. Pero como dijo don Carlos, es tanta la voracidad de este gobierno que ha acabado con fideicomisos, con becarios, con medicamentos, con la calidad de la salud, con la seguridad pública de México, y se ha dedicado a hacer realmente obras faraónicas, pero podemos decirlo con mayúsculas. O sea, todos los gobiernos, bueno, Luis Echeverría dejó, creo que Cancún como su legado. Miguel de la Madrid dejó Manzanillo, Colima, como su gran proyecto, ¿no? Peña Nieto que deja el aeropuerto. Pero en la voracidad de echar al water todo lo pasado, prefirieron pagar 3 veces las obras del aeropuerto y cancelarlo como una victoria pírrica. Sin embargo, el dinero de los fondos de retiro, primeramente me tranquiliza lo que dice Angélica, que no se plantea nacionalizar ni enajenarse todo lo de los trabajadores, sino solamente aquellas cuentas. Entonces, habemos personas que tenemos por ahí una cuenta suelta y simplemente hemos dicho, ya que me vaya a jubilar, iré a tocar los timbres necesarios para unificar mis cuentas, ¿no? ¿Para qué me pongo ahorita a darle? Pero es el primer llamado a quien nos escucha. Si consideran que trabajaron en otras empresas y que tienen alguna cuenta Afores, intenten encontrar la forma de unificar sus cuentas, porque ese dinero se lo van a agenciar, se lo van a robar en tiempo electoral y les van a dar un uso, bueno, a lo mejor para mantener a venezolanos, a hondureños, a cubanos. O sea, realmente no lo van a ocupar para poner los policías o para aquellas sillas afuera del día de la votación. O sea,
no me imagino cuál será el uso, pero voy a pedirles ya para que vayamos amarrando el show. Angie, ¿cuál es el plan que se ha dicho que se haría con este dinero? Y le voy a pedir a don Carlos que siga a continuación, donde nos diga en las cámaras cuál es la perspectiva de que pase una barrabasada de estas. Claro, lo que pretenden es supuestamente con esto la financiación en general, es una financiación en conjunto. Sin embargo, ahí es donde empieza lo absurdo de lo absurdo, porque es una financiación para volver a financiar pensiones. Es decir, es una inequidad completa. O sea, como un trabajador que, valga la redundancia, se encargó de laborar toda su vida, ya está retirado, ya recibe su pensión comúnmente, pero sin embargo, ¿sabes qué? Tienes un $500,000 en tu Afore, por así decir, pues ya no te pertenece. Ahora va a formar parte del Fondo para el Bienestar, Fondo de Pensiones para el Bienestar, y con eso $500,000 que tenías acumulado en tu Afore, en tu cuenta individual, bueno, pues ahora sí que ya no te pertenece, le va a pertenecer a todos los mexicanos que estén en la condición de jubilarse, supuestamente. Y además agrega el documento, se va a completar esa financiación aparte de la toma de esos 40,000 millones de pesos, se va a beneficiar con las utilidades o con los beneficios de los 3 bodrios de ese sexenio, que es el AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas. Para empezar, el AIFA tiene sobrecosto, no ha tenido beneficios y se calcula que si llegase a tener beneficios, va a ser dentro de 20 años, porque tiene una sobredeuda. Recordemos que en su creación, en su construcción, se elevó al 150% el presupuesto para su construcción. Eso en cuanto al AIFA. En cuanto al Tren Maya, no se ha terminado, no funciona como tal y tiene también una deuda de quién sabe cuántos miles de millones de pesos del que se están sirviendo los tribagos, hijos del presidente. Y el tercero, que es el peor y el más complicado, estamos hablando de Dos Bocas, que ese es como los malos beisbolistas, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es decir, nos cuesta, no se produce nada, no se refina nada, y de todas maneras, ahí está, como un elefante blanco parado. Y supuestamente el Fondo de Pensiones del Bienestar, con eso se va a completar. Una de las cosas que se sabe de los Afores es que tú no puedes ir al banco y decir, deme mis ahorros, porque ese dinero, Angélica, está invertido a plazos largos. Entonces, ¿cómo es que van a revivir ese dinero que está ahorita en Sofoles, está prestado, invertido en bancos, en CETES? O sea, los pagarés los va a adquirir el gobierno o van a hacer una enajenación bancaria. O sea, ¿cómo un dinero que no existe físicamente se lo van a repartir? Sí, es que eso es lo más absurdo. ¿Cómo es que dicen que lo van a tomar? O sea, por sus pistolas dicen que lo van a tomar. ¿Y cómo si es un dinero de fondo de inversión? Todos sabemos, en un fondo de inversión es un plazo. Tienes que cubrir ese plazo. No es de que, ay, yo ahorita, Angélica Tobar, se me antojó el día de mañana ir a mi Afore. ¿Saben qué? Que ya no juego, quiero mi dinero y me lo llevo. Para empezar, hay una ley. La ley te dice, no puedes retirar el 100% de tu dinero porque cuando yo, trabajadora Angélica Tobar, dije, le entro a las Afores, di autorización primero para que se invirtiera en ese fondo a largo plazo.
Segundo, di autorización para que eso sirviera para financiación para mi retiro, por lo cual no me lo pueden proporcionar. Eso es lo que, con el argumento que el gobierno jugó para de alguna manera embaucar y justificar el que quería enajenarse de ese dinero. Como a ti, trabajador, no te dan el 100% de tu dinero con el que ya tú contabas porque lo ahorraste toda tu vida trabajando y etcétera, etcétera, te lo tienen que dar. A ver, no es tan fácil, porque recordemos que es financiación de infraestructura gubernamental, que a final de cuentas eso es un beneficio para nosotros, ciudadanos, que sí pagamos impuestos, que sí chambeamos y que además respetamos la ley. Cosa que el gobierno no se ha tentado en violar una y otra y otra y otra vez. Como no les daba el tiempo en cuestión electoral, no les daba el tiempo para cambiar la Constitución, no hay problema. Cambiamos las leyes secundarias como esta, la del sistema de ahorro para el retiro, que es lo que quieren, bueno, la pretendieron aprobar el día de ayer y hoy la iban a discutir, pero seguramente ahorita Carlitos tiene ahí el tema de los 12 errores humanos que nadie les cree, solamente ellos se lo creen, como todos sus cuentos, que viene a colación justamente de la normatividad. O sea, no podemos hacer como que no existe, pero que sí existe. Como ya no les daba el tiempo, viene esta situación. Recuerden que el país está haciendo viejo, de verdad. Entonces, la tasa proporcional de la vejez y cesantía de los trabajadores mexicanos ya va en 54%. O sea, más de la mitad de los trabajadores ya están tocándole la puerta a la jubilación. Es muchísima gente la que se pretendería jubilar y no hay dinero para pagar las jubilaciones como se hacía antes de la creación de la CONSAR en 97. No la hay. No hay para pagar tantas jubilaciones. Nadie en su sano juicio pretendería hacer esta operación porque los gobiernos tronarían precisamente. Ese fue uno de los motivos que hicieron que se creara la CONSAR. Pero, o sea, es tan malvado este gobierno. Es un plan transeccional. Ya tienen asegurada la victoria para que se atrevan a hacer esto. ¿Pasará en las cámaras? Dinos, por favor, Carlitos, ¿cuál es la proyección, el futuro de esta barrabasada? Bueno, general, de entrada, recordemos que es un gobierno que podemos calificar como una cleptocracia, un gobierno de cleptómanos que utilizando el poder pues roban los recursos públicos, y esa sería la real definición pues que tenemos en todos nuestros textos y en la Real Academia Española. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Se van a robar el dinero? Bueno, no me gustaría entrar al terreno de la especulación, pero todo lo que ha promovido López Obrador, pues se lo han robado. Luego se nos olvida que ha saqueado pues completamente las finanzas de este país, y tan las ha saqueado que recordemos que ya se gastó 378,555 millones de pesos hasta el año pasado del Fondo de Estabilización creado por el gobierno de Fox, luego el de Calderón, con fondos también de Peña Nieto, y ahora nos encontramos pues con un crecimiento pírrico de la economía de 0.8%. ¿Qué pasó en las cámaras y qué va a pasar? Bueno, pues el pasado día 16, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados pues aprobó con 19 votos a favor y 10 en contra y con ninguna abstención, obviamente porque contaban con mayoría,
la iniciativa para conformar el fondo pues de pensiones que ya hemos estado abordando. El día 17 de abril se lo regresa el Pleno de la Cámara de Diputados, que rechaza en votación económica, pues de entrada este mamotreto de proyecto de iniciativa, porque viola la Constitución General. Resulta que muy pocos han reparado en algo trascendental. Es violatorio del artículo 14 constitucional de las garantías individuales plasmadas en nuestra Constitución, pues que dice que tú tienes derecho a la libertad, la igualdad, a la seguridad y por supuesto a la propiedad. Y dicho artículo nos dice que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales, pues previamente establecidos. Es decir, si te vencen en juicio, bueno, pues te pueden quitar tu pensión, pero nadie puede disponer de tu dinero porque esté ahí sin utilizarse. Así esté muerta la persona, bueno, tiene herederos. Y si a final de cuentas en un juicio se establece que no hay herederos o no se pudieron localizar, bueno, pues pasa a un fondo público de beneficencia. Entonces, los diputados de oposición muy particularmente señalan que se trata de una medida confiscatoria del dinero de las personas que tienen pues, 70 años, en lo cual pues estamos de acuerdo, pero viola tus garantías individuales, estés vivo o esté muerta la persona, o el de sus herederos, o quien acredite legalmente que es el legal propietario de esos fondos. No puede llegar un tercero legalmente, el Estado puede ser un tercero a robarse el dinero, a decir, no, pues lo voy a pasar a otro fondo y me lo voy a gastar, ¿no? O lo voy a utilizar en otro fondo para incrementar las pensiones. No lo puede hacer el Estado como tal. Esta medida viola la Constitución y cualquiera puede echar abajo esta medida con un simple amparo general. ¿Qué va a pasar? Pues francamente no creo que pase en el Senado. Se requieren 2/3 partes. Sin duda, en la Cámara de Diputados puede pasar porque tiene mayoría morena malos paleros, pero en el caso de la Cámara de Senadores no lo veo factible, a menos que se vendan, como ya ha ocurrido en otras situaciones, pues algunos legisladores de oposición, entre comillas, y pues vamos a ver cuándo terminan de confeccionarla y qué mamotreto le van a hacer, general. Pues muchas gracias. Realmente creo que cualquier persona que no supiera de esto y viera nuestro programa podría tener un criterio y que le despertara. De hecho, pues, créanos la mitad. Ustedes métanse a indagar en Google, métanse a buscar en diferentes medios. Claro, no los medios oficiales, porque si se ponen a verlo en la mañanera, a lo mejor los convencen de que cuando dijo Carlitos de meter el dinero en una beneficencia, como el presidente piensa que sus hijos son la beneficencia. Entonces, o sea, sí nos van a convencer si vemos la mañanera. Entonces, veamos medios que sean más imparciales y les pido a todos, o sea, que investiguen sin tener un filtro gubernamental o a lo mejor el apasionamiento de nuestra parte que nos cae gordo a esta gente rata almizclera de Morena, ¿no? Pero, en fin, quiero agradecerle mucho a mi querida Angie y te pido por favor que cierres con alguna recomendación para quien nos vea en YouTube, pero les pedimos que le den like porque eso nos permite que tenga más visualización. Todos nuestros programas más recientes tienen más de 1,500 hasta 2,000 visualizaciones de una forma orgánica. Entonces, síganos y por favor sigan en YouTube a mis compañeros. Vamos a cerrar, vamos a abrochar. Angie, por favor, ¿qué le dices a la gente? Como trabajadores, como ciudadanos, como mexicanos preocupados por este país y porque le hemos batallado muchísimo para poder tener mucho poco, pero es finalmente nuestro patrimonio, que se informen,
que se acerquen con los expertos, con la gente que está un poquito más informada al respecto, que indaguen cuál es su Afore. Lo único que necesitan es su CURP y su INE, no necesitan más. Que vayan a su Afore, que se informen, pidan un estado de cuenta, que se metan. Si están en el caso de las personas de más de 70 años a las cuales les pretenden hacer el robo de su dinero, que vayan inmediatamente a su Afore, que se informen, lo pueden solicitar. Gracias a la reforma del gobierno del sexenio de Peña Nieto, se puede solicitar, están obligados a dártelo por normatividad y que se hagan de ese dinero, que no se lo dejen al gobierno. Porque lo único que va a pasar es, como bien lo habías comentado, general, es financiar gobiernos, dictaduras que no vienen a nada darle valor a México. Y nosotros estamos justamente para eso, para encauzar, para quitar la venda de los ojos a la gente y no permitamos que ante toda esta playa de situaciones tan engañosas, llenas de mentira y de un absurdo de verdad exacerbado, no nos dejemos llevar y propaguemos la voz. No dejemos que el próximo 2 de junio se concrete este robo a despoblado y que los gobiernos como este no proliferen. Entonces, mi consejo es acérquense a su Afore, vayan, si están en su caso, reclamen y por favor, el próximo 2 de junio comprométanse con el país y no voten por este tipo de fulanos rateros que lo único que están haciendo es enterrar a este país. Y lo peor de todo, con nosotros por delante. Muchas gracias, general. Te agradezco la invitación. Carlitos, un honor compartirlo contigo. Y bueno, pues esperemos seguir en pie de lucha desde este lado de la trinchera. Muchísimas gracias. No, amiga, es un honor, muchas gracias. Realmente siempre sorprendente tus comentarios. A mí me encanta tu estilo y tu forma de ser. Entonces, vamos a seguir en contacto. Y le quiero pedir a don Carlitos Slim. Pues para cerrar, efectivamente, no dejemos que el dinero que hemos forjado con sangre, sudor y lágrimas, trabajando, primero estudiando y después pues tratando de ganarnos la vida decentemente sin ser políticos corruptos, sino trabajadores que vamos tras la chuleta porque somos aspiracionistas, pues es injusto que llegue una caterva de ladrones vestidos de socialistas, que en realidad pues son comunistas vestidos con piel de oveja, a decirnos que no se van a robar las Afores. Decía el mal llamado diputado, así entre comillas, Mier, pues que no se trataba de un robo, que no se trataba de una expropiación. Es un robo y es una expropiación y viola las garantías individuales y el derecho de propiedad de las personas. Esto es efectivamente pues un asalto a los mexicanos en pleno siglo XXI. No lo permitamos, señores diputados, muestren algo de dignidad, ya hagan algo, frenen a estos cleptómanos que quieren dejar sin dinero a los mexicanos que dieron su vida y sus mejores años de trabajo para que llegue alguien, se lo robe y vaya y se lo regale a los paraísos socialistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua más recientemente, con el pretexto, entre comillas, de financiar el desarrollo de esos países. No, pues ¿por qué no financia el desarrollo de nuestra gran nación? Evitemos este hurto, este robo, este abuso y este insulto a las personas que pensamos, pues frenando esta cobarde iniciativa que pretende robarse otros 40,000 millones de pesos, reitero, de sangre, sudor y lágrimas de todos nosotros los mexicanos. Es lo que puedo comentarte, general. Muchas gracias, compañeros. Amigos, no se olviden que el programa está en Spotify, iHeartRadio, Public Radio, Apple Podcast, Google Podcast. Esta es en todo el mundo, a través de México y alrededor del mundo, a través del audio. Y por YouTube,
cada semana tenemos 1 o 2 programas nuevos de muchos ámbitos. Esto está pasando por Twitch, está pasando por TikTok, y Don Puma, el general de Resistencia, nos lo va a llevar también a Instagram. Entonces, pues no hay ningún pretexto. Pueden estar corriendo, lavando la ropa o en el gimnasio y estar oyendo este programa, porque es como leer un artículo en extenso. Y nos va a dejar el cerebro con spinning. Les agradezco muchísimo a mis queridos compañeros y amigos. Por favor, les pido que se cuiden, porque una vez más la resistencia está en sus manos. Buenas tardes, días, noches, donde quiera se encuentren. Muchísimas gracias.